¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. En esta parte del continente donde comienza el otoño, vamos a hacer una incursión por el frío que causa todavía el ver de qué manera se escondió por parte de la historia el proyecto nacional y popular que escondía y defendía la presidencia de María Estela Martínez de Perón. Que digo, ¿por qué escondía? Porque protegía todo aquello que era imprescindible para la nación y que protegía de manera absoluta. Se recuerda, claro, la nacionalización de las bocas de combustible. Las empresas petroleras internacionales podían hacer lo más caro, que era el trabajo de cateo, que es el descubrimiento de los pozos petroleros, pero después la alcancía, lo más importante, que era la comercialización del combustible, todo eso quedaba solamente en las arcas de yacimientos petrolíferos fiscales, de YPF. La Argentina, en épocas de la presidencia de la primer mujer que en el mundo asumió una presidencia de la nación, tuvo situaciones tales como que fue la primera y única presidenta del mundo, mujer, que se reunió con su gabinete en la Antártida, que hizo más de una reunión en la Antártida para tratar temas nacionales y obligó al gabinete nacional que fuera allí. Que un día tomó la determinación, porque estaba surcando aguas nacionales sin autorización y sin aceptar los avisos que habían mandado los barcos de control argentino, a una fragata inglesa, y entonces cuando la consultaron dijo: torpedéenla. ¿Cómo, señora? Sí, cañoneen a ese barco que está en aguas sin permiso de la Argentina. Y mandó a cañonar por la soberanía nacional al barco inglés que no había obedecido las órdenes de retirarse de nuestras aguas. Aquella mujer que hizo el ejercicio del primer mandato a nivel mundial de una presidencia de la nación, había heredado eso, pero también es cierto que era partícipe de una fórmula que fue la más votada en toda la historia política del país, donde la fórmula Perón-Perón se había impuesto por amplia mayoría y por una diferencia de más de 30 puntos a los que de una manera u otra
tenían pretensiones de llegar al mismo lugar. La Argentina de hace 49 años era una Argentina que tenía aspiraciones de pelear espacios de tecnología universal y por eso hizo una ley de protección de la tecnología. A Isabel no la voltearon por errores cometidos, la voltearon por aciertos que su gobierno había hecho y porque firmemente, cuando se encontró por el fallecimiento de Perón con la presidencia de la República, no se olvidó lo que había aprendido el general y empezó a aplicar aquello que le había enseñado Perón para que tuviese la protección de la soberanía, una de las principales banderas del peronismo, como cosa permanente y constante. La ejerció cada vez que lo tuvo que hacer. Y cuando esto parecía que iba a ser una fragilidad por tratarse de una mujer, ella demostró firmeza y entonces allí empezó la conspiración. Repito, no era por los errores, sino por los aciertos. Y por eso el poder que estaba respondiendo a los intereses de siempre, buscó y logró el golpe de Estado que se transformó después en una carnicería que luego la historia universal, la misma que veía con simpatía que voltearan al gobierno de una mujer populista, se puso en contra y los señaló como criminales. Así pagaron aquellos jefes que creyeron el cuento de hada que le contaban los poderosos de Washington. Pero más allá de esta circunstancia, lo que pasó hace 49 años fue no un golpe por los errores. La situación era muy difícil en la Argentina, hay que reconocerlo, por las tensiones que había. Cada 3-4 horas se explotaba una bomba o había un hecho subversivo en algún lugar del país, sino que la voltearon por los aciertos. Fue una presidenta que cumplió con todo lo que tenía que cumplir en el mandato del ejercicio de la soberanía. Y entonces no soportaron más. Ella misma había ofrecido la renuncia ante el fallecimiento del general y 2 veces ofreció renunciar y 2 veces le dijeron: de ninguna manera, señora, estamos todos con usted, desde los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas pasando por todos los partidos políticos. De manera tal que la historia, escrita mentirosamente por los liberales y también por la izquierda, la colocan a Isabel en un rol y en un papel que no fue el que tuvo. El protagonismo de Isabel Perón, de María Estela Martínez de Perón, tuvo mucho más influencia y preocupación para Estados Unidos o para Rusia que la que nosotros podemos estar imaginando. Por eso, cuando se produce el golpe de Estado, éramos un puñado, apenas 200 personas en la plaza, y entre ellos estaban los del Partido Comunista Revolucionario. Y entonces allí nos conocimos y allí vimos por qué estaban ellos, porque ellos decían que era un golpe preparado por los rusos y que coincidía, claro, con los norteamericanos, que las potencias mundiales se habían puesto de acuerdo para voltear al gobierno de Isabel. Bueno, lo cierto es que toda la historia se contó al revés, la contaron los liberales y, repito, la contó la izquierda también, desfigurando aquel momento de amplia soberanía nacional que ejerció una señora que nunca quiso el lugar que tuvo y que fue una consecuencia propia de una decisión de Perón cuando vio las peleas internas que existían, donde la tendencia quería imponer a Cámpora y el sindicalismo pretendía que fuera Rucci o cualquier otro, pero que no aceptaban a Cámpora, y entonces la situación fue laudada por Perón, que dijo: bueno, pongo a mi señora, y se terminó la discusión. Y así aparecía, cuando se fue a votar, en el cuarto oscuro, la fórmula era Perón-Perón por el Frejuli, pero también Abelardo Ramos pedía que se votara por izquierda a esa fórmula, sacó más de 1,5 millones de votos, y también sostuvo la misma fórmula. Y entonces, en el cuarto oscuro, el apellido Perón estaba 4 veces. Y todos los que no habíamos podido votar a Perón, todos los que habíamos luchado para el regreso de Perón, tuvimos la tremenda satisfacción de entrar al cuarto oscuro aquel 11 de marzo y ver, después del triunfo de Cámpora, otra vez
ingresar, pero esta vez para poner la boleta que decía Perón, Perón, y entonces era una doble satisfacción que se producía en los que por única vez en nuestra vida íbamos a votar al general Perón. Isabel, así se la conoció a María Estela Martínez de Perón, que hoy vive a sus 93 años en el silencio más profundo, hizo por el país mucho más de lo que la historia cuenta y lo que se cree. Y estamos en vísperas del golpe de Estado. El día lunes estaremos repasando, por supuesto, la tristeza del 24. Pero todos, cuando hablan del 24, hablan del sufrimiento, de los desaparecidos y demás, de la memoria sobre eso, que está muy bien, pero parece que no gobernaba nadie, que no había nadie. No, había un gobierno peronista y el golpe de Estado fue contra un gobierno peronista, más asesino que el otro golpe contra el gobierno peronista hecho en el 55, donde no solo participaron los militares, sino todo el arco político que no tenía votos y buscó las botas. Esta vez, ese mismo arco político sufrió las consecuencias, pero también conspiraron para la caída de María Estela Martínez de Perón. Estamos en vísperas de los 49 años del último y sangriento golpe de Estado. ¿Qué cosa, no? Fue también contra el peronismo. ¿Qué cosa en el 55, no? Una Argentina potencia en camino, fue contra el peronismo. Qué cosa rara, el primer atentado, la primera bomba, la pusieron para hacer subversión contra el peronismo en un subterráneo, matando gentes en un acto de Plaza de Mayo. Y después, cuando del otro lado se reaccionó, resulta que tuvimos 30.000 que ya no están más. La Argentina de ese tiempo era muy difícil, tan difícil que la primera mujer presidenta del mundo heredó algo que no buscó. Perón la tuvo que poner en la fórmula porque no nos poníamos de acuerdo a quién queríamos que acompañara el general. Y como no se respetaba la voluntad de Perón, y como unos querían a Cámpora, otros querían a Rucci o a quien fuera del sindicalismo, y otros querían a otro político, Perón tomó una decisión para laudar en todos esos intereses, decir, bueno, entonces pongo a mi señora, y se terminó la discusión. Y la fórmula fue Perón-Perón. Los que no habíamos podido votar nunca a Perón, votamos la primera vez y nos encontramos con la sorpresa de que decía Perón, Perón 2 veces la boleta que íbamos a poner. Y si mirábamos de costado, encontrábamos otra boleta que era la del Frente de Izquierda, que también decía, sostenida por Abelardo Ramos, la fórmula Perón-Perón. Un día como hoy, hace 49 años, estábamos luchando y conversando con los que podíamos porque sabíamos que el golpe estaba en movimiento. Algunos escucharon, otros no nos escucharon, algunos se entornaron, otros siguieron de largo y el golpe finalmente se produjo. Estamos en vísperas de una de las jornadas más lamentables y tristes de la historia política nacional. Sí, es cierto, se habla de la memoria, es cierto, se habla de los desaparecidos. Lo que no se habla es que el gobierno que voltearon era un gobierno peronista. Muchas gracias, Presidenta. Había pensado la manifestación por el día de hoy, por el 20 de marzo. Hoy no es cualquier día porque anticipa de alguna manera el 24 de marzo, no solamente por la simultaneidad de la suma de los días de marzo del 20 al 24. Hoy se cumplen 50 años de lo que fue el descubrimiento de la matriz del genocidio. El 20 de marzo de 1975, a las 6 de la mañana, una hilera de 4 kilómetros de 4.000 integrantes de distintas fuerzas federales, provinciales, de distintas organizaciones armadas, identificadas con la derecha, invadieron la ciudad obrera de Villa Constitución. 20 de marzo de 1975. Convirtieron al albergue de solteros de Asíndar en uno de los primeros centros clandestinos de detención del país. Cada uno de esos integrantes recibía una paga diaria de $200 de parte de los gerentes de planta de Asíndar, de Medcon,
de Marathon, de Bilber, los empresarios invirtieron en represión, en tortura y desaparición de personas. 20 de marzo de 1975. El gerente general de Acíndar en aquel momento se llamaba José Alfredo Martínez de Hoz. José Alfredo Martínez de Hoz, 20 de marzo de 1975. 200 detenciones y hasta el día de hoy 68 personas desaparecidas y desaparecidos. Por eso nosotros el año pasado volvimos a declarar con todo lo que se sigue descubriendo sobre cómo le fueron pagando a distintos integrantes de fuerzas federales la continuidad laboral en las fábricas como Acíndar en aquel momento, cuyo presidente era Arturo Acevedo y el gerente era José Alfredo Martínez de Hoz. Un año después, José Alfredo Martínez de Hoz, el 2 de abril de 1976, asume como ministro de Economía del Terrorismo de Estado. Ese mismo día firma, de parte de la Presidencia de la Nación, en aquel momento usurpada por Jorge Rafael Videla, la decisión de que la deuda externa de Acíndar de 600 millones de dólares ya no era la deuda externa de Acíndar. Después, el 1 de julio de 1982, un tal Domingo Felipe Cavallo, al frente del Banco Central de la República Argentina, hace que la deuda de Acíndar y de 500 empresas más deje de ser la deuda privada de las empresas y sea la deuda externa de todo el pueblo argentino. Para que quede claro, no se trató de una llegada de extraterrestres malvados a la Argentina, sino que era una decisión política de colonizar el Estado al servicio de destruir a quienes. Están los números, quiénes fueron los destruidos. Jóvenes, trabajadores con ideas revolucionarias. 6 de cada 10 de las 30.000 víctimas eran trabajadores y empleados. Está en las estadísticas del trabajo de investigación que hizo la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Y 6 de cada 10 eran menores de 35 años. Yo suelo hacer una metáfora bíblica porque hay un número en el Apocalipsis que es el número del anticristo. Lo habrán visto en las películas, en la profecía, por ejemplo. El 666, el número del demonio, el número de la bestia. Acá, en 50 años, desde Acíndar hasta acá, 6 de cada 10 de nuestros 30.000 desaparecidos tenían entre 15 y 30 años. 6 de cada 10 de nuestros 4 millones de desocupados actuales que tiene la Argentina son menores de 30 años. Y 6 de cada 10 detenidos en las principales cárceles de las principales 5 provincias argentinas, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, tienen entre 16 y 30 años. 666, 666, el número de la bestia apocalíptica, pero acá no es una metáfora. Se trata de que siempre las víctimas terminan siendo aquellos que por mandato cultural y biológico tienen la necesidad de producir cambios. Los desaparecen, los desocupan o los terminan inventando como los grandes delincuentes de la sociedad. Hay una continuidad. Recordar significa etimológicamente volver a pasar por el corazón, pero acá viene bien la idea de pensar críticamente qué cosa está abierta en el presente. Y acá lo que puede verse que está abierto en el presente son los intereses que fueron los que están detrás de toda esta masacre. Un hombre de la provincia de Santa Fe, Ramón Genaro Díaz Besone, fue el que armó los centros clandestinos de detención en la provincia de Santa Fe. Era el comandante del segundo cuerpo de ejército. Asumió en septiembre de 1975 y fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri el 12 de octubre de 1976. El segundo cuerpo de ejército tenía jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Y dispuso los centros clandestinos de detención. Se llamaba Ramón Genaro Díaz Besone. Cuando lo reemplaza Galtieri, Videla lo nombra ministro de Planificación. En septiembre de 1977, Ramón Genaro Díaz Besone viene a la Bolsa de Comercio de Rosario. Corrientes y Córdoba, alfombra roja, todos los empresarios allí aplaudiéndolo de pie. Y allí Ramón Genaro Díaz Besone dice el discurso que es la declaración
la prueba concreta de por qué hicieron el golpe. Nosotros hicimos el golpe para defender al capital y a la empresa privada. Nada de sueño sanmartiniano, nada de ser nacional. Había que defender a los hacedores, o mejor dicho, a los que se quedaban con el dinero de los trabajadores. Por eso la mayoría de los desaparecidos eran trabajadores. Hoy, a 50 años de aquello que comenzó en Asíndar, un día como hoy, el 20 de marzo de 1975, y que después se convirtió en terrorismo de Estado, es imprescindible pensar si los titiriteros del golpe económico son los que ponen la política. Es muy probable que necesariamente tengamos que dejar de ser títeres para que la política la construyamos nosotros. En el Auschwitz rosarino, y con esto termino, señora Presidenta, y le agradezco la paciencia, en el Auschwitz rosarino, que se llamó así, nosotros lo llamamos así, al servicio de informaciones, en donde estuvieron detenidas 1.700 personas entre el 24 de marzo del 76 y abril de 1979, que fueron torturadas. 350 personas son desaparecidas en el Gran Rosario, 740 en la provincia de Santa Fe. Allí, en ese lugar, los llevaron detenidos a 2 chicos que se habían puesto de novios en agosto de 1975. Esta historia siempre hay que contarla para ver quiénes eran esos pibes. Ella era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenía un brazo armado del Ejército Revolucionario del Pueblo, y él era militante de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, que era, por supuesto, el brazo secundario del peronismo, que además tenía un brazo político armado, que era en aquel momento Montoneros. Se conocieron en la zona seca del Saladillo, zona sur de Rosario, se empezaron a cargar mutuamente. Ella le decía a él: dejá de hablar de revolución, que tu jefe es un milico. Y él le decía a ella: y ustedes dejen de hablar de trabajadores, que acá los trabajadores siguen a Perón. Entre chicana va, chicana viene, se enamoraron, y habrá sido una fiesta y una celebración aquel primer encuentro íntimo entre esos 2 pibes a principios de 1976. Los detuvieron en septiembre de 1976 y los torturaron salvajemente, pero como ocurrió en los 385 centros clandestinos de detención que estuvieron en la Argentina, los pibes no dijeron nada. El más asesino de todos, Agustín Feset, jefe en aquel momento de la policía rosarina, les dijo: súbanlo allí al edificio de San Lorenzo y Dorrego, donde estaba la jefatura de policía de Rosario, y mátenlos. Pero en ese momento previo se reencontraron. Habrá que imaginar ese reencuentro entre esa chica de 15 y aquel pibe de 17. La carne lastimada, el rostro lila de los golpes en los cuerpos, los paños de las vendas totalmente sucios, el olor a carne quemada por la picana, y en ese momento se sacan la venda y la piba le dice: nos van a matar, te pido por favor que me regales una canción de amor. Y el pibe le empieza a cantar el himno nacional. Pibes de 16 y 17 años. Los mismos que habían violentado los 2 cuerpos sentían que había algo extraño que no podía ser que los volvieran a bofetear y a pegar. Y durante 1 hora el pibe estuvo cantando el himno nacional. Me lo contaron en su momento 2 de sus torturadores y 4 de los sobrevivientes compañeros. Hoy, 49 años después del golpe, 50 años después de la invasión a Villa Constitución, esas chicas y esos chicos eran iguales que nosotros, pero sentían algo distinto. Ellos sentían que no había suerte individual, sino había suerte colectiva. Por eso sentían que la mejor canción de amor de despedida es ese lugar en donde, como siempre decimos nosotros, es ese lugar en donde vamos a ser felices todos, cuando en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Por aquellas pibas, por aquellos pibes, es imprescindible darnos cuenta quiénes son los titiriteros de hoy
para que justamente alguna vez haya más humanismo que crueldad. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado del Frade. Gracias, diputado. Una cuenta que te va a sorprender. Dale. La culpa de todos los males de la Argentina es de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Contémosla, mira. La tomamos. 1916, Sí. del 16 al 30 Sí. gobernaron los radicales. Los radicales. Del 31 al 43 gobernaron los radicales. Con la dictadura de Aramburu y Rojas, medio gabinete ministerial era radical. Ajá. Después gobernó Frondizi, que era radical. Después gobernó Ilía, que era radical. Con la dictadura militar, la última del 76 al 83, hubo 200 intendentes radicales, ninguno peronista. Sí. ¿No? Ponele. Después gobernó 6 años Alfonsín. Sí. Después gobernó 2 años de la Rúa. En los últimos 100 años, 70 años gobernó el radicalismo. Uno podría hacer esa chicana, pero ¿cuál es la diferencia? Uno no tiene la deshonestidad intelectual de saber o de decir que Irigoyen y Alvear no eran lo mismo. Y no eran lo mismo Alfonsín que de la Rúa. Yo no tengo esa deshonestidad intelectual. ¿Por qué ellos sí tienen esa deshonestidad intelectual de meter todos en la misma bolsa? ¿Es ignorancia o es supremacismo político? Y hay una cosa más. Sí. El peronismo gobernó de los 80 años, Sí. gobernó 30 años, 35 años. Pero el 25 años el Estado Nacional persiguió al peronismo. No hay en la historia argentina ningún partido político que haya sido perseguido brutalmente por el Estado Nación como lo fue el peronismo. En Rosario, en Funes, en Avellaneda y en la provincia de Buenos Aires, hoy hubo unos 20 allanamientos por delitos económicos. Vuelven a involucrar a la familia Vicentín. Los ordenó el fiscal Sebastián Narvaja y los llevó adelante Gendarmería Nacional. Incluye esto algunas órdenes de detención, pero el que conoce al dedillo, como la palma de su mano, todo el concurso, toda la quiebra, toda la causa que se generó luego en torno a Vicentín, es Sergio Arelovich. Sergio Arelovich me honra con su amistad hace un tiempo, es economista, es maestro de economistas además, tiene a su cargo la coordinación del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, un grupo rosarino que siempre, permanentemente citamos acá en Pasaron Cosas, y tiene la gentileza de atenderme. ¿Cómo estás, Sergio? Ale Berkovich acá en Buenos Aires, en Radio con Vos. Hola, Ale. Buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Y bueno, como dijiste, ¿no? Vicentín vuelve a aparecer en las portadas, aunque por ahora con un poco menos de intensidad en relación al Todos Somos Vicentín del 2020. Sí, totalmente. Es otra la escala, pero a los que seguimos aquella historia nos interesa mucho esta. ¿Qué llevó a que vuelvan a allanar domicilios de los dueños de Vicentín? Bueno, mira, son varias cosas. Tal como lo dijiste, la primera plana del diario Reconquista Hoy, la prensa de esa ciudad, muestra una foto de una camioneta de la Gendarmería Nacional que está en la puerta de una vivienda. Y la bajada dice, literalmente, Gendarmería allana varios domicilios de Reconquista y Avellaneda. Es decir, las dos localidades donde está el emplazamiento original de Vicentín y donde se encuentra la administración. Reconquista Hoy nombra varios domicilios y en la portada es muy interesante porque no dice a quién les pertenece o a quiénes viven allí, aunque todo Reconquista y Avellaneda saben de quiénes se trata. Claro, intuyo que versión Reconquista Hoy está bastante influenciado por las familias dueñas de Vicentín, ¿no? Es que tiene mucha influencia Vicentín por la historia, te imaginas el tamaño de la empresa con respecto a la magnitud de la localidad, ¿no? Lo interesante es que en la versión digital de la portada del diario hay un aviso comercial al pie. Es de la empresa Remax. Esto en principio no tendría ninguna importancia ni nada que ver. ¿La inmobiliaria? Si alguno de los directivos Vicentín imputados no tuviera relación con esta inmobiliaria. ¿Cómo? Claro, porque ¿qué pasó ahí? Bueno, es un poco corto o un poco largo de contar hasta donde la profundidad nos dé en la nota. Entre los allanamientos que se hicieron en su momento, uno se refirieron a Omar Escarel. Omar Escarel era un funcionario de muy alto rango en la empresa, no era accionista, pero era un funcionario muy alto rango, uno de los cuales fue imputado,
y fue allanada en el marco de todo esto una inmobiliaria, o en todo caso una agencia Remax, que estaba a cargo de su hijo, de Gastón Escarel. En el allanamiento, en la caja de seguridad del allanamiento, aparecen $200.000. Ajá. En un número, ¿no? Sí. Entonces la explicación era la gran ausente, y lo que dijo en su momento él es que este dinero pertenecía a un ex funcionario de la AFIP llamado Carlos Baudaña, que es la noticia que ha catapultado, que ha acelerado un conjunto de allanamientos hoy, porque el hombre está investigado por una serie de ilícitos demasiado importantes que, para sintetizarlo, yo lo asociaría, por un lado, con la acusación de balances distorsionados o falsos como consecuencia de su asesoramiento a empresas, que incluye la de Vicentín, para bajar o para generar la apropiación indebida de tributos. ¿Y Carlos Baudaña qué trabajo hacía? ¿Quién era? Era asesor de impuestos en algunas cosas para la compañía Vicentín, y además era un intermediario que le facilitó no solamente a Vicentín, sino a buena parte de las empresas radicadas en todas las localidades donde vos mencionaste, un modo de evasión de impuestos vinculado con el tema de la venta de impunidad, dado el alto cargo que tenía este funcionario, ¿no? O sea, el tipo era funcionario nacional, que era de AFIP. Ok. Que vendía impunidad. Carlos Baudaña, entonces, era el jefe de la AFIP de la región. Fue jefe de Rosario, y después fue trasladado a Santa Fe, porque evidentemente tenía tanto poder que no se animaron nadie a tocarlo, ni a desplazarlo, ni a sustituirlo por otro, y estuvo un tiempo en Santa Fe también en un cargo demasiado alto, en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Pero pará, ¿esto cuándo fue? ¿Baudaña era jefe de la AFIP desde antes de que empezara el escándalo de Vicentín? Por supuesto. Sí, un funcionario de carrera. Bien. ¿Y cuando lo trasladan, a qué se debe el traslado de Rosario a Santa Fe? Para mí es como apartarlo de Rosario para que la investigación pueda continuar, pero evidentemente su poder en ese momento impedía que lo saquen del organismo fiscal, la ex AFIP, hoy Arcan. Entiendo. ¿Por qué Germán de los Santos, colega rosarino que yo respeto mucho, ustedes también, siempre me lo han recomendado leer, por qué dice que le propuso a un juez federal, este hombre Baudaña, extorsionar a empresarios y financistas? ¿Eso es lo que se está investigando? Eso es parte de lo que se está investigando, efectivamente, como vos lo decís, en el posteo de X que puso Germán. Sí. Textualmente dice: con buen champán y un rico asado en el quincho del juez federal Marcelo Bailaki, que también está siendo investigado desde aquí de Rosario, el ex jefe de la AFIP Baudaña le propuso extorsionar a dos financistas, etcétera, etcétera. Y aparecen nombres, y entre los nombres que aparece el accionista principal del diario El Litoral, que es el principal diario de la ciudad de Santa Fe, ¿no? Con lo cual vos empezás a tirar del violín y salen un montón de cosas, y hay que ordenarla para entender la complejidad. A ver, ordenémosla porque creo que vale la pena intentar entenderlo. Había un jefe de la AFIP, entonces, de la regional AFIP de Rosario, que le proponía a un juez federal llamado Marcelo Bailaki, que está siendo investigado. ¿Por qué? ¿Por otros temas? ¿Por vínculos con el narco? ¿Por qué cuestión? Por varias causas, pero fundamentalmente por la asociación con este exfuncionario de AFIP. Con este Baudaña. Bueno, claro. Y juntos extorsionaban a empresarios a los que además Baudaña les recomendaba qué hacer con sus balances para pagar menos impuestos ante la AFIP. O sea, era como un doble agente, este tipo. Exactamente. Yo te genero el problema y te traigo la solución. Qué bárbaro. Y yo ahora te calculo una deuda como consecuencia de la omisión de impuestos, y ese problema yo mismo te lo resuelvo. Ahora entiendo por qué se presentó él como arrepentido en la causa. El hecho de que se haya presentado como arrepentido implica necesariamente que tiene que entregar a gente, y bueno, gente más arriba, o que la justicia busque por cargos mayores, y esto evidentemente es algo que él hace para zafar, ¿no? Sí, y además esto está asociado, con la profundidad de lo que fue la investigación, porque entre los condenados de aquella maniobra se encontraba Omar Escarel, uno de los exfuncionarios, uno de los funcionarios de mayor jerarquía tenía Vicentín, y en aquel momento los fiscales Moreno y Narvaja, el que vos mencionaste hace un rato, pidieron prisión preventiva para un grupo de ellos,
o en su lugar el pago de una fianza. La guita para la fianza apareció muy rápido, 10 millones de dólares se pagaron en efectivo. Hay que tener 10 palitos verdes a mano, ¿no? Sí, claro. Mucha plata para cualquier argento o argenta, aunque para algunos pareciera envuelto. Pero volvamos a Escarel. Además de esto, otra línea de la trama tiene que ver con que el juez de la causa, Vicentín, recibió ayer un informe de los veedores que nombró a fines del año pasado, principios de este. Y entre las cosas que dice el informe, que Vicentín tiene un déficit financiero al 17 de marzo pasado de 10 millones de dólares. En castellano antiguo, digamos, comparando la guita disponible y los créditos por cobrar versus las obligaciones generadas después de la presentación en concurso, hay un déficit, un rojo que los veedores calcularon en 10 millones de dólares. Es por esta situación del déficit financiero que Vicentín no pagó en términos los sueldos en febrero, o con este argumento, lo está pagando en cuotas, aduciendo, como diría quien ocupa el sillón de Rivadavia cuando está en el país, no siempre, no hay plata. Ahora, ¿cuánto te dije era el déficit financiero? 10 palitos verdes. Sí. ¿Y cuánto pagaron de fianza los directivos de Vicentín para no ir presos? 10 palitos verdes, sin palabras, ¿no? Sí, claro. O sea, lo que vos decís es que la empresa está declarando pérdidas o que está complicada financieramente, que no está pagando los sueldos, pero a la vez que sus accionistas, cuando son investigados por la justicia en una causa por extorsión, disponen de cash infinito para zafar confianza. Sí, porque la pelea de fondo es lo que va a pasar con la empresa. Por una parte hay una actuación judicial y una opinión de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, rechazando la propuesta concursal de pago que hizo Vicentín en su momento, acompañado por un conjunto de convenios con las 3 empresas interesadas que ellos definen como estratégicas. Estamos hablando de Bunge, de Viterra y de ACA. Y por el otro lado, los cuestionamientos judiciales los que se basa la Corte, donde fundamentalmente lo que aducen es que, bueno, se violó ni más ni menos que la Constitución Nacional y la ley de concurso, porque vos no podés proponer un trato diferencial para los acreedores que tienen la misma categoría. Entiendo eso. Ahora, esta causa donde investigan a los accionistas de Vicentín por la extorsión junto con Baudania, ¿a quién puede hacer caer de los accionistas de Vicentín? Bueno, al conjunto de los accionistas, porque hay varias causas y además cruzadas, porque hay algunas causas ordinarias en la justicia de Rosario de Santa Fe, hay causas en la justicia penal de Santa Fe, hay causas en Comodoro Pi inclusive. Hay causas de todo tipo, de todo color. Pero por lo tanto están pendientes. Todo dependerá de cómo evolucione el concurso de Vicentín, si termina en quiebra o no termina en quiebra, porque la quiebra hoy virtualmente no existe, eso tiene que ser decretado por el juez, sería el peor escenario de todos, o si esto se resuelve finalmente acordando lo que propone Vicentín como pago acompañado de estas compañías, o de algún otro interesado que se presente en el periodo del crackdown, que se llama, o salvataje, toda vez que el juez de la causa diga no, se terminó la opción de Vicentín, ya no tiene la palabra para esto, y se abre la posibilidad que cualquiera plantee una solución que mejore el ofrecimiento que hizo Vicentín para salir de la situación de concurso. Pero el problema es que ya pasaron 5 años además, y el daño causado por los 5 años de inactividad o actividad reducida es muy fuerte, y si esto continúa va a ser mucho peor todavía. Claro, lo que cuenta Germán de los Santos es una trama impresionante, porque el juzgado federal que encabezó todo este tiempo, Marcelo Bailaque, tenía empleado al hijo del contador de uno de los monos del jefe narco, Esteban Alvarado, ¿no? Además. Por eso te digo, vos agarrás el piolín y empezás a tirar y tenés que decir, bueno, sigo esta línea de trabajo, porque la verdad que es un rizoma. No, es un rizoma total. Lo que pasa es que lo que me pregunto es cómo ayudaban los dueños de Vicentín a este tipo de la FIP a extorsionar a otros empresarios. ¿Qué le pasarían? ¿Empresarios amigos suyos? ¿Le propondrían víctimas nuevas? No sé, porque no son tipos a los que... Yo no me animaría a hacer una casuística, pero evidentemente la vinculación era muy fuerte, o sigue siendo muy fuerte. Claro, claro. Tampoco hay gente a la que le vaya a cambiar la vida la guita que pueda surgir de una extorsión, ¿no? Y depende. Las propiedades que le encontraron a Carlos Baudania son demasiadas, muy valiosas, y nadie sabe exactamente con qué las compró. No se puede decir que hayan sido con el sueldo que tenía en la FIP. No, claro, eso seguro. Bueno, es impresionante. Realmente es una película lo que acabas de contar, Sergio. Gracias por esto y gracias por todo lo que nos aporta siempre. Un abrazo. Por favor, gracias a vos. Abrazo.
Sergio Arelovich, profe en la Universidad Nacional de Rosario, economista, fue perito, fue parte de las investigaciones sobre la quiebra fraudulenta de Vicentín y bueno, lo que nos contaba recién es la historia de un jefe de la AFIP que ahora se presentó como arrepentido y declaró haber extorsionado empresarios con la ayuda de algunos de los dueños de Vicentín que esta mañana fueron allá. Esa también avanza, sí. Pero Guillermo Marijuán está buscando toda la documentación para a su vez efectuar una denuncia directamente ante la justicia federal. Esto es registrar todos aquellos movimientos, transferencias que se realizaron a la cuenta de los jugadores. Exacto, las transferencias a las cuentas de los jugadores, pases que han sido frustrados, perjuicios que sufrieron no solamente uno de los jugadores de River, que es Villagra, sino también 3 jugadores más de otros clubes. Ahora lo va a contar Alexis. Lo va a contar Alexis con detalle lo que tiene que ver con lo futbolístico. Lo que tiene que ver con las investigaciones, el fiscal Marijuán en este momento está reuniendo toda la prueba, digamos, documental, está realizando las medidas como para él realizar la denuncia ante la justicia. Bueno, la justicia argentina investiga a Foster Gillett y a Tofoni por lavado de dinero. En esta investigación la encara el fiscal Marijuán. Así es, el fiscal federal Guillermo Marijuán lo que está haciendo es una investigación preliminar por posibles delitos que se habrían cometido con estas transacciones, con transferencias concretamente de 4 jugadores de fútbol. Y lo que se investiga es si a través de esas operaciones se han cometido delitos como por ejemplo el lavado de activos. Y si el perjuicio que se puede haber ocasionado a estos jugadores podría llegar a ser un delito precedente al delito de lavado de activos, que es más grave. Esto lo está realizando el fiscal Guillermo Marijuán en base a 2 denuncias que recibe. Una es de la Asociación de Clubes de la Argentina y en base a toda la documentación que junte, pues está reuniendo... River presentó una denuncia también. River presentó una denuncia no ante Marijuán, sino en otro juzgado de la justicia ordinaria. Esa también avanza. Sí. Pero Guillermo Marijuán está buscando toda la documentación para a su vez efectuar una denuncia directamente ante la justicia federal. Esto es registrar todos aquellos movimientos, transferencias que se realizaron a la cuenta de los jugadores. Exacto, las transferencias a las cuentas de los jugadores, pases que han sido frustrados, perjuicios que sufrieron no solamente uno de los jugadores de River, que es Villagra, sino también 3 jugadores más de otros clubes. Ahora lo va a contar Alexis. Lo va a contar Alexis con detalle lo que tiene que ver con lo futbolístico. Lo que tiene que ver con las investigaciones, el fiscal Marijuán en este momento está reuniendo toda la prueba, digamos, documental, está realizando las medidas como para él realizar la denuncia ante la justicia. Esto corre también en paralelo a la denuncia que hizo el club River Plate contra Foster Gillett y contra sus representantes en otros juzgados. Ya seguimos. Alerta en la justicia, criptoestafa, atención, la estafa del 14 de febrero. La justicia federal, la Cámara Federal, aceptó como querellantes a los inversores finalmente, Vane. Exactamente, es una decisión muy importante porque es la primera vez que interviene la Cámara Federal en el caso Libra. Y lo hace en una resolución en la que dice que se tiene que investigar el delito de estafa y que hay que aceptar a los inversores, los damnificados, como querellantes para impulsar la causa. ¿Por qué? Porque ellos han logrado demostrar en la audiencia que hubo esta semana que sí son compradores, que sí fueron compradores de Libra. La jueza María Servini, que es la jueza a cargo de esta causa en Comodoro Pi, no los había aceptado como querellantes, los había rechazado porque todavía no estaba muy claro si habían comprado, si realmente había una estafa. Pero la Cámara Federal, con otro criterio, revoca la decisión de Servini y dice que sí, que han logrado demostrar que compraron,
porque llevaron las pruebas a la audiencia y porque en la causa se investiga una posible estafa y son damnificados y citaron jurisprudencia en la que dicen que ellos pueden impulsar la investigación, pueden pedir medidas de pruebas porque son potenciales damnificados los inversores. Claro. Es importante porque es la primera decisión que toma la Cámara Federal, que es un tribunal superior en Comodoro Pi, sobre el caso Libra. Bueno, esto es nuevo porque la causa ya la tenía la jueza Arroyo Salgado y ahora aceptan en el juzgado federal de Cervini. La jueza Arroyo Salgado acepta como querellantes a los damnificados. Eso, ahí no había discusión, pero Cervini en la causa de Comodoro Pi estaba trabado. Estaba trabado, no los aceptaba. Ahora, la Cámara Federal, que tiene sede en Comodoro Pi, es el superior como tribunal. Como los jefes de Cervini. El jefe de Cervini, algo así. El jefe de Cervini o los jefes de Cervini, pues son 3 camaristas, decidieron revocar la decisión de Cervini, la dieron vuelta y aceptan a los inversores damnificados como querellantes. ¿Qué es querellantes? Que pueden pedir medidas de prueba, que pueden impulsar el caso, darle más fuerza al caso. Vane, tengo una pregunta. Sí. O sea que hoy tanto Cervini como Arroyo Salgado, 2 juezas federales, tienen las denuncias de Libra en sus manos y las 2 ahora aceptan como querellantes a las víctimas. Pregunta, ¿estas causas tienen que unirse o pueden que investigarse por separado? O sea, una de las 2 tiene que quedarse con todo. Tienen que unirse, de hecho, la jueza Arroyo Salgado le pidió a Cervini que le mande el expediente, que se inhiba y que le mande el expediente. Arroyo Salgado lo quiere ella. Y Cervini también. Ah, también. Las 2 juezas quieren el expediente. Define, o la Cámara, según me dijeron, o es la Cámara de San Martín o si no, casación directamente. Casación porque si las 2 juezas quieren la causa, directamente va al superior de las cámaras, que es la Cámara de Casación Arroyo Penal. Salgado porque ese día, el 14 de febrero, el presidente Javier Milei estaba en la residencia de Olivos, de ahí tiene la competencia. San Isidro es la competencia de Olivos. La quiere, ya se la pidió. Cervini sigue avanzando con el fiscal Tayano, con las medidas de prueba. O sea, Cervini dice, en realidad es mía esto. Es mía porque yo la empecé primero, porque yo empecé las... Casa Rosada le corresponde Comodoro Pi. Sí, Casa Rosada sí, pero Olivos, según Arroyo Salgado, le corresponde a San Isidro. El tuit es de Olivos. Bueno, pero atención, Leo, con todas las dirigencias que puede realizar la justicia, ahora incorporando también en Comodoro Pi a los querellantes. Sí, la primera diligencia ya fue llevada a cabo. A ver, la Cámara los acepta porque quienes ahora son querellantes pudieron demostrar que compraron esa moneda, ese token. ¿Cómo lo hicieron? A través de unos videos que presentaron. Esa es la prueba que presentan. Y es la prueba que presentan para ser aceptados. Bueno, a partir de ahora lo que falta tiene que ver con la prueba que se puede obtener de otros puntos. Y en algún momento vamos a volver a insistir con que acá falta lo básico, y es el secuestro de algunos teléfonos celulares y el tratamiento con respecto a lo que fue los movimientos en las cuentas de redes sociales y posiblemente, y por qué no, en la cuenta de algunas billeteras, que es parte de lo que se trataba de tapar ayer en el medio del escándalo cuando hablaban todos en diputados. Había temas que prefería Martín Menem que no se hablaran dentro de la Cámara y por eso el show de Grítenme. Claro. Sí, para hacer el mayor ruido, el mayor escándalo posible y tratar de interrumpir la sesión. Bueno, parte de la cuestión respecto a las billeteras, si bien hay una parte de la trazabilidad que puede ser muy difícil, y bueno, la verdad que es la máxima también judicial. Tiempo que pasa, la verdad que huye. Sí, la Cámara dice algo que es cierto. Dice, esto es algo muy novedoso. Esto está en la resolución de hoy de la Cámara que acepta a los damnificados como querellantes. Esto es algo muy novedoso y le da como instrucciones a los juzgados que consulten a los expertos también. Mira, porque, o sea, va a haber mucho perito. Claro, acá. porque es novedosa la cuestión de las plataformas, de las blockchains, todo esto. No, la justicia argentina no tiene muchas causas referidas a estos temas. Y dice, es importante la opinión de expertos. Y acá los damnificados pueden pedir pruebas relacionadas con eso, porque realmente, bueno, se comprobó y lo probaron que ellos fueron compradores, y lo que dice la Cámara es que se está investigando una estafa, porque lo dijo el propio fiscal Tayano. Acá hay una posible estafa, y esto es importante porque ahora lo está diciendo un tribunal que es superior, que es la Cámara Federal. Por eso me parece también importante la resolución, más allá de que acepte a los damnificados. Querellantes que sus abogados podrán acceder al expediente, que no es un dato Exactamente, menor, ¿no? Los abogados ahora, al ser aceptados como querellantes, tienen acceso total al expediente, algo que les estaba siendo negado por la jueza. Bueno,
tenemos que hablar de lo que sucedió en los Estados Unidos. Es información internacional y no, porque tiene que ver con el secretario de Estado, generó una catarata de tweets, cruces nuevamente entre el presidente de la Nación y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a partir de una prohibición para que ingrese a Estados Unidos. Fer. Bueno, justamente durante la tarde se publica a través de la red social X un comunicado de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, anunciando que Cristina Fernández de Kirchner y también Julio De Vido no podían ingresar más a los Estados Unidos. Esto sería a través de una ley, se invoca una ley donde a ella la acusan de haber cometido delitos de corrupción, por lo que podría no ingresar a los Estados Unidos producto de estas causas. Sí, mira, tenemos el tuit del presidente de la Nación, que enterado de esta noticia, lo que hace es subir esta imagen y parece que se viene un Che Cristina, pero no, porque dice Che Cristina y fin. No hay, a diferencia de los Che Milei, podríamos llamarlo ahora sí informalmente, de Cristina Fernández de Kirchner, con un detalle, ¿no?, de algunos temas a refutar respecto de la economía y lo que sea. Bueno, en este caso ahí termina el tuit del presidente de la Nación. ¿Querés leer vos, de Cristina, o lo que quieras? Como si tú llegas quieras. a verlo. Lo leo. Dale. Ahí dice, ¿será por una criptoestafa? Porque la verdad no hice ninguna criptoestafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Y mi hija menos. Menciona a la hija porque también se le aplica a ella la prohibición de ingreso a los Estados Unidos. Sigue. Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York, o habrá sobornado a alguna prostituta norteamericana para que no diera a conocer que había contratado sus servicios porque lo perjudicaría en su campaña. Tampoco, ninguna de las dos. Eso refiriéndose a lo de Donald Trump. Claro. Me parece que la verdad debe ser que todavía no digirió, que en el año 2019, después de haberle ordenado al FMI darle 45.000 millones de dólares a su amigo Mauricio Macri para ayudarlo en su campaña por la reelección presidencial, la hayamos ganado esas elecciones. Se refiere a dos cosas, mira, ahora me estoy acordando. Se refiere a una denuncia que tiene su hijo, no Barron, sino Donald Trump, un hijo que es homónimo, digamos, claro. Y que tuvo una denuncia también por haber abusado de una profesora. También está la denuncia de él contra la escritora en el vestuario de una tienda. Supongo que ahí mezcla las dos cosas, o resume las dos cosas Cristina. Y lo tercero es la denuncia de Stormy Daniels, de la actriz porno. Bueno, ese ya es un caso conocido por todos, pero los otros dos no tanto. Dice, y ahora, ¿le van a volver a dar 20.000 millones de dólares al presidente de la criptoestafa? Acuérdense que tampoco va a reelegir. En mi barrio le dicen gastar pólvora en chimangos. El problema es que su gobierno después se lo hace pagar a todo el pueblo argentino. Postdata. Che, economista experto en crecimiento con o sin dinero y en criptoestafas, ¿cómo te duele lo que te digo, con signos de admiración? No pudiste contenerte y saliste a postear enseguida dejando todos los dedos marcados, que fue un pedido tuyo. A vos solito no te da la nafta, ni en la economía, ni en política. Por eso salís a pedir ayuda al Fondo Monetario y a Trump. Se nota mucho, Milei. Postdata, el 24 de marzo todos a marchar, que a Videla y a Macera nunca les prohibieron entrar a los Estados Unidos. Bueno, qué impacto político, ¿no?, tan relevante. Uno se pregunta qué es lo que se está discutiendo en todo esto, pero bueno, lo que subraya Cristina Fernández de Kirchner, a todas luces resulta algo que uno podría considerar, bueno, eventualmente probable, ¿no? ¿Por qué el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, postearía algo que es una resolución eventualmente de otro país? No pertenece, él no es el soberano de los Estados Unidos, claro, sino que es eventualmente es otro país el que define justamente todo esto, y en qué medida esto tiene que ser parte de la discusión política, uno se pregunta, ¿no? En algún punto. Da la sensación de que hay... uno podría pensar allí algún tipo de contradicción, particularmente en la figura del presidente de la Nación, que incluso, si ustedes miran en detalle, de los últimos 3 viajes que tenía programados, bueno, no pudo realizar ninguno, y uno se pregunta por qué. Bueno, potencialmente podría llegar a ser, esto obviamente todavía es materia de análisis, porque está bastante complicado en términos de las acusaciones que podría enhebrar, vinculado a lo que es la criptoestafa, ¿no? Es la criptoestafa.
presencia del Fondo Monetario en todos los presidentes elegidos por el pueblo de 1973. O sea, el famoso, vamos a hablar de deuda externa, y Rodríguez en su mandato de una semana dijo que Argentina suspendía los pagos de la deuda. Hubo un desestimamiento por parte de Néstor Kirchner, pero también hubo un... bueno, discúlpenme. Néstor no, al revés, valga la aclaración. Néstor Kirchner no, al contrario. Al contrario. Pagó al Fondo Monetario. Exactamente, me quiero salir del fondo, porque hizo bien la retórica respecto del fondo, que tiene el kirchnerismo, pero bueno, ¿Y Cristina Fernández tampoco? Y Cristina Fernández tampoco. Vuelve el fondo con Macri, y Alberto Fernández otra vez ayuda al fondo. Viene esa revisión porque casi nos olvidamos de dos presidentes. Hablamos de 12 años de mandato, 4 de Néstor Kirchner, desde el 25 de mayo de 2003 a 2007, 4 años y medio, 10 de diciembre, y después los 8 años de Cristina Fernández. Entre 2003 y 2015 no hubo préstamos del fondo. No hubo préstamos del fondo, con una retórica muy fuerte en contra del fondo que caló hondo en la sociedad, y ahora, bueno, con Macri se volvió al fondo. Parece mentira, cosas de ver, Sancho, o escuchares. ¿Qué cosa esto que de La Nación Más es? La Nación Más haciendo un repaso de cuándo entró o salió el Fondo Monetario de nuestras vidas. De vez en cuando un periodista te demuestra que se pueden desmarcar de lo que es el mandato, porque esto no es que haya sido... pensado, esto estaba en la producción y en la espontaneidad. Juan Pablo Barqui dice eso que acabamos. Vale la pena, me parece, escucharlo otra vez, porque si usted estaba desprevenido, esto es, en La Nación Más, el reconocimiento de quiénes son los endeudadores, los trágicos endeudadores de la Argentina. ¿Y quiénes son los que efectivamente hicieron lo contrario? Aquellos que han sido acusados de robarse todo fueron los que salvaron a la Argentina durante 12 años. Y los que denuncian a los otros por corrupción, más los medios mafiosos, son los que aniquilaron el futuro de la Argentina. Aunque usted no lo crea, esto salió en La Nación Más. La deuda, hubo un desestimamiento por parte de Néstor Kirchner, pero también hubo un... bueno, discúlpenme. Néstor no, al revés, valga la aclaración. Néstor Kirchner no, al contrario. Al contrario. Pagó al Fondo Monetario. Exactamente, me quiero salir del fondo, porque hizo bien la retórica respecto del fondo, que tiene el kirchnerismo, pero bueno, ¿Y Cristina Fernández tampoco? Y Cristina Fernández tampoco. Casi nos olvidamos de dos presidentes. Hablamos de 12 años de mandato, 4 de Néstor Kirchner, desde el 25 de mayo de 2003 a 2007, 4 años y medio, 10 de diciembre, y después los 8 años de Cristina Fernández. Lo que sucedió en La Nación Más es la pura verdad, algo extraño para ese medio. Las preguntas de Juan Pablo Barqui, a quien estaba con él, terminan dejando en claro la historia de la deuda argentina. Vienen hablando ahí en La Nación Más, de todos los presidentes y su relación con la deuda externa en democracia. Ahí en el repaso aparece el nombre de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner no tomó deuda, al contrario, la pagó. Y la periodista que está ahí señala que Néstor tenía esa retórica: hay que salir del fondo. Y Barqui le dice: y Cristina Fernández tampoco. A lo que la periodista le tiene que ratificar, pasando rápido la hoja, tira la dolorosa verdad: el fondo vuelve con Macri. Y Barqui termina diciendo: qué bueno este repaso, porque casi nos olvidamos de estos 12 años de mandato, 4 años de Néstor y 8 de Cristina, es decir, 2003-2015, no hubo ningún préstamo del fondo. Ayer, justamente, decíamos que los liberales económicos, la derecha odiadora, y no hablo solamente de diarios políticos, sino de la gente, que se torna despreciable cuando no sabe, cuando ignora y odia, son especialistas nada más que en pedir dinero, viven del mangazo que les permite subsistir e hipotecan al pueblo de tal forma que de verdad solo la cárcel podría hacer justicia con ellos. Martínez de Oz, Cavallo, Macri, Milei, sus progenitores, AEA, de los Roca Mañeto, los grandes delincuentes económicos, deuda, dale deuda. ¿Quién no gobierna así? ¿Quién no gobierna así? Pero ellos, con sus mafias mediáticas, le han hecho creer a la gente que los que robaron fueron justamente los que desendeudaron al país.
lo que se dice ahí en La Nación, más lo que acabamos de escuchar en esa nota en la que revisan cómo se endeudaron los gobiernos, es la pura verdad. ¿Cómo entonces? Los malos son los que pagan la deuda sin pedir prácticamente nada, y los buenos son estos personajes de opereta, el orejudo, el pelado, el Aragán y el loco, que vivieron pasando la gorra. Estas caricaturas de gobernantes son los que cada día elogian los títulos de la mafia, ¿sí? Y Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner son los que cada día más insultan, hasta el grotesco. Así construyeron el odio, con esta falacia insoportable. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje